hasta rebosar de esperanza por la gracia, por la fuerza, por la presencia del Espíritu. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en esta octava temporada de nuestras noches de teología y espiritualidad. Me da muchísimo gusto saludarlos después de la noche fantástica que tuvimos ayer, en donde el padre Juan Jaime Escobar nos acompañó con la formación, estuvo con nosotros en este escenario de revisión de la vida personal, de la comprensión del mundo y su cosmogonía en medio de esta historia que cada uno estaba viviendo, y nos recorrió por la historia de salvación hasta llegar a San Pablo en una noche magistral. Y en la música tuvimos a nuestro querido Pablo Martínez. Hoy seguimos con un nivel de invitados maravillosos. Yo quiero empezar saludando a nuestros aliados, al Ministerio de Formación Kairos en Perú, a la revista Rayo de Luz en la República Dominicana, a la Renovación Carismática Católica de Honduras, al canal Jesús TV de Guatemala y, por supuesto, a quienes nos acompañan con su aval académico, su respaldo institucional. Ayer estuvo con nosotros el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, el padre Fidel Oñoro. Así que un saludo a todos los que nos ven en las diferentes plataformas. Quiero saludar, por supuesto, ya a nuestros invitados especiales del día de hoy, presentárselos y orar por ellos para seguir dándole gracias a Dios por la vida de quien nos va a acompañar en la formación en esta noche, uno de los más importantes formadores y predicadores que tiene la Iglesia Católica Uruguaya, padre de familia, esposo, profesor, dedicado a la especialización en bioética en este último tiempo, filósofo de profesión, un tremendo evangelizador dedicado a la formación de muchas personas del clero de su país también, y que hoy por hoy es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica allá en Montevideo, Uruguay. Y por supuesto, en la oración cantada hoy nos acompañará, como lo hicimos saber a través de las redes en este tiempo, una de las voces más privilegiadas, pero sobre todo de los corazones más bellos que tiene la música católica en habla hispana y también en habla inglesa. Ella es dominicana de nacimiento, vive hoy por hoy en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, madre de familia, esposa y una hermana, y ellos dos son amigos de la vida, hermanos de camino, son miembros de esta casa, de esta temporada, de tantas temporadas que nos han estado acompañando y que son aquí cercanos al corazón. Así que presentémoslos hoy y traigámoslo aquí a la imagen a Miguel Pastorino y a Katie Márquez, que nos acompañan en esta noche, regalándonos un poquito de su tiempo. Amigos queridos, bienvenidos a esta octava temporada. Qué alegría verlos y gracias desde ya por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Kay, querida, un abrazo. Igualmente, querido Pacho, a ti y al estimado Miguel, que feliz estoy y ansiosa de escuchar su prédica en esta Miguel, noche. querido, un abrazo, amigo, ¿cómo estás? Bueno, una alegría, Pacho, y muchas gracias como siempre por la invitación y además porque sos un experto en tejer redes y andar cazando talentos, así que también vamos a disfrutar de la oración y la música y qué lindo es estas redes hermanas en América de ir sembrando con lo que Dios nos va regalando, ¿no? Y tantos amigos. Les cuento a los que nos están viendo que con Pacho estuvimos hace poco en Ciudad del Este, en Paraguay, formando predicadores y nos conocimos allí hace 30 años, estamos viejos. Hace 30 años nos conocimos allí, en un ECLA, ¿no? Entonces es impactante ver que pasan los años y ver las cosas que hace Dios en los hermanos, es algo muy bonito. Así que gracias. Pues le damos la bienvenida a todos en todas las plataformas que nos están viendo en este momento, que nos están acompañando. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias en esta noche por la vida de cada una de las personas que nos acompañan en sus diferentes países, ciudades, en sus realidades.
a los que están atravesando momentos de dolor, de angustia, de preocupación, de enfermedad, situaciones difíciles, a tantas congregaciones religiosas que se enlazan, a tantos sacerdotes, a los señores obispos que nos acompañan en esta noche en diferentes diócesis, en diferentes jurisdicciones eclesiásticas, a tantos laicos, a tantos hermanos de otras denominaciones que también nos acompañan. Bienvenidos todos, Señor, en tu nombre. Y gracias, gracias por ellos, gracias por cada una de las personas que nos acompañan, que ven esto en vivo, en directo, pero también para aquellos que lo van a ver en diferido. Te pedimos que tu palabra cantada, tu palabra predicada, tu palabra proclamada, tu palabra servida, sea para nosotros siempre bálsamo, riqueza, luz en el camino, lámpara a nuestros pies, y que nosotros podamos, Señor, recibirte y acogerte, a ti que eres palabra, a ti que eres logos, a ti que eres dabar, a ti que eres presencia de relación en nuestras vidas. Gracias por cada uno de nuestros aliados, de los que se suman a esta octava temporada para compartir, para transmitir, para difundir, para que lleguemos a más personas en medio de esta historia que estamos viviendo en este año de jubileo. Que como decía ayer el padre Fidel, Señor, nosotros podamos jubilar, nosotros podamos gozar, nosotros podamos celebrar, compartir, cada uno desde nuestros servicios, la esperanza que se necesita tanto en este tiempo. Te entregamos esta noche, Señor, te doy gracias por la vida de Miguel, por la vida de su familia, por su servicio en el Uruguay y en tantos lugares, por su capacidad de enseñar y de llevar tu reino de múltiples maneras a las personas a las que Él les sirve. Gracias por nuestra querida Katie, gracias por su familia, por su historia, por su corazón. Gracias por todo el bien que a través de su voz, de su talento, de su carisma, de su ministerio, le has hecho y le seguirás haciendo a tanta gente a través de su música. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Queremos compartirte a ti, que eres nuestro tesoro más importante, a quienes nos acompañan en esta noche. Todo esto te lo entregamos a ti, tú que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, familia, los dejo en manos del gran Miguel Pastorino. Muchas gracias, Pacho. Bueno, una alegría compartir hoy con ustedes. Y quisiera invitarlos a, justamente para hablar de la esperanza, remitirnos a un texto de la palabra de Dios, la primera carta de Pedro, en el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, solamente la primera parte de la introducción, porque allí el apóstol Pedro le habla a comunidades que pierden la esperanza, a comunidades que están sufriendo, comunidades esparcidas y que además en un contexto hostil al cristianismo, a su fe. Muchas cosas que siguen siendo actuales para la vida cristiana, pero allí el apóstol da unas claves teológicas y espirituales que nos permiten descubrir cuál es el verdadero sentido de la esperanza cristiana. Porque a veces decimos, bueno, hay que tener esperanza, como diciendo, bueno, ánimo muchachos, ¿no? Pero es como una cosa así como, bueno, tengan ánimo, pero casi como para deprimirse, ¿no? Porque es como, bueno, hay que tener ánimo. No, aquí el apóstol nos va a dar con el núcleo de la fuente de nuestra esperanza, que eso hace totalmente distinta la vida cristiana. De hecho, hoy en día hay un libro que recomiendo del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que se llama El espíritu de la esperanza. Lo publicó hace poco Herder, y allí él habla justamente de que hoy hay una tendencia a dos extremos. La tendencia al pesimismo y la tendencia al optimismo. Y Byung-Chul Han, como filósofo, una de las cosas que dice es, quienes son pesimistas u optimistas tienen una visión del tiempo cerrada. Es decir, el pesimista dice todo va a ir mal. ¿Por qué? Porque yo lo digo, va a ir mal. Porque yo sé que va a ir todo mal. Bueno, pero ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? Es como, bueno, porque va a ir mal. Y entonces el tiempo es cerrado, no puede haber esperanza porque no hay apertura a algo distinto, a lo no disponible. Dice, también ese fanatismo que hay hoy con el espíritu hiperpositivo, súper optimista, también carece de esperanza. Porque todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque pienso en positivo, porque lo declaro, porque yo qué sé. Pero en realidad es alguien que no puede esperar en otro. Porque todo depende de mí, todo depende de que yo crea que va a ir todo bien. Pero la fe cristiana no es la fe en uno mismo, es la fe en un otro, que es aquel en quien ponemos nuestra esperanza, que no es en nosotros, sino en Él.
que murió y resucitó por nosotros y que nos da vida eterna. Entonces, la esperanza cristiana no es una esperanza de puro optimismo. Por eso es importante descubrir que esa esperanza es un regalo, pero obviamente hay que abrirse a ella mediante la fe. Vamos derecho al texto, los invito a leerlo conmigo, para luego desentrañar de la palabra de Dios aquellas claves que nos permitirán vivir con una nueva esperanza. Sobre todo en tiempos donde se pierde mucho la confianza, donde se pierde mucho la esperanza, no solo en la perspectiva de la fe, sino en general, en las instituciones, en las personas. Hay una crisis importante a nivel de la política, de la economía, de la cultura, de falta de esperanza y falta de confianza, ¿no? Por eso la vida cristiana hoy puede ser un signo muy potente de recuperación de la confianza y la esperanza. La primera carta del apóstol Pedro, lo primero que nos muestra es quién la escribe. Comienza así en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Si traducimos del griego es Pedro, enviado de Jesucristo. Y aquí nos está diciendo no solo quién es, sino en calidad de qué nos habla. O sea, cuál es su legitimidad. No es porque yo sea Pedro, sino porque yo soy enviado del Señor. Y fíjese que dice a los elegidos que viven como extranjeros, dispersos. Aquí hay como dos palabras que parecen contradictorias en la experiencia apostólica, y es elegidos, es decir, eso habla de la dignidad, como el pueblo de Israel. O sea, ustedes son los elegidos de Dios. Sin embargo, al estar dispersos, esto evoca fragilidad, pobreza, indica que están en la intemperie, indica que son gente que está sufriendo mucho. O sea, es decir, ustedes son los elegidos, pero la están pasando muy mal, la están pasando terrible. Por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? Hoy podríamos decir que todas estas comunidades estarían en lo que hoy es Turquía, aproximadamente. Las 4 regiones estarían en la actual Turquía. Y allí, estas comunidades lo que reciben no es una carta para cada uno, como estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver a Pablo que escribe, ¿no?, a la comunidad de Filipos, a los Gálatas, a los Efesios. No, aquí esto es como una especie de circular. O sea, es una carta que va a andar pasando por varias comunidades que la están pasando muy mal. Y eso nos da una clave para poder leer este texto de la Biblia. Es decir, es una circular que le está hablando a varias comunidades y no a una sola. Y comienza con un mensaje muy fuerte, y es: bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Empieza con una bendición, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Aquí no voy a entrar ahora con el griego, pero hay una cuestión de cómo están armadas estas palabras, que en el español están como imperecedera, incorruptible, incontaminada. Lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pedro es que esta esperanza no hay con qué darle. Esta esperanza no puede caer. Esta esperanza no depende de cuánto ánimo o fortaleza nosotros pongamos. Esta esperanza, en realidad, es indestructible. O sea, y acaban de escucharlo, es incorruptible. Esta esperanza no va a morir. Esta esperanza no depende de los ánimos que se dé la comunidad. Esta esperanza está incontaminada, es imperecedera. ¿Y qué es esta esperanza viva? Una herencia reservada en los cielos para ustedes. Le habla a una comunidad que claramente no conoció al Señor directamente, como Pedro. A quienes el poder de Dios custodia mediante la fe para una salvación que se manifestará en el momento final. Por eso viven alegres, aunque un poco afligidos ahora. Es cierto, a causa de tantas pruebas. Pero así, la autenticidad de su fe más valiosa que el oro, el cual es perecedero, a pesar de haber sido purificado en el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor en el día en que se manifieste Jesucristo. Y fíjese, hacia el final, dice: todavía no lo han visto, pero lo aman. Esto es muy fuerte. El apóstol está conmovido de que esta comunidad que lo pasa muy mal, aman al Señor profundamente, pero no le han visto. Y todavía no le han conocido
cara a cara, que lo esperarán después de la muerte. Sí, sin verlo, creen en él. O sea, el apóstol les reconoce ese mérito porque él lo vio. Pero ustedes, y esto podría ser perfectamente para nosotros, ustedes no le vieron y sin embargo le creen. Ustedes le aman sin haberlo visto y se alegran con un gozo indescriptible, irradiante, a gente que está pasándolo muy mal. Así recibirán la salvación que es la meta de su fe. Y aún así lo sigue elogiando el apóstol. Les dice, sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas cuando anunciaban la gracia que les estaba reservada a ustedes. Esto es muy bonito porque les está diciendo, los profetas indagaron sobre esto que ustedes experimentan ahora. O sea, esto que ustedes tienen, esta salvación que ustedes han recibido, este tesoro que ustedes tienen, esta esperanza de lo que ustedes viven, durante siglos los profetas trataron de entender y comprender. Y ustedes son los privilegiados. Les estaba reservada a ustedes. Intentaban así los profetas descubrir qué tiempo y qué circunstancias tenía previstas el Espíritu de Cristo, que actuando en ellos atestiguaba de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria que lo seguiría. Le fue manifestado que las cosas que ahora les anuncian quienes les proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, no eran para ellos, sino para ustedes. Cosas que los mismos ángeles desean contemplar. O sea, esto sí es como uno dice, es una locura. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, cosas que los mismos ángeles desean contemplar son para ustedes. Sí, son el regalo de ustedes. Es esta salvación que llega a ustedes. Y uno dice, bueno, pero esto es imponente porque de lo que el apóstol habla es de algo que supera todo lo que podamos pensar o imaginar. En los textos de Pedro, que además si vemos la experiencia del apóstol, la experiencia personal del apóstol en los evangelios, es la experiencia de alguien que quiso demostrarle a Jesús que él podía, que él estaba dispuesto a dar la vida por él. Y sin embargo, la crisis de Pedro es la de alguien que no fue cobarde, como muchos creen, de que en el fondo negó a Jesús porque tendría miedo. Pedro no tenía miedo. Pedro, como decimos hoy, iba para adelante, sin freno. Quería dar la vida por Jesús, pero cuando ve a Jesús derrumbarse, su fe se viene abajo. Y Pedro pierde la fe y por eso dice, yo no lo conozco. Y cuando el Señor resucitado se le aparece y le hace proclamar su amor 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece. Allí lo que Pedro aprende es que el Señor no lo llamó, ni lo eligió, ni lo puso en el lugar que lo puso por sus méritos, por sus promesas, por sus compromisos, por su capacidad. Pedro tuvo que aprender a golpes que el Señor lo eligió por puro amor, porque así también él podría confirmar a sus hermanos, a la comunidad a la que él acompaña, a la que él pastorea. No están aquí en la iglesia por mérito propio, sino porque son profundamente amados y porque han creído en ese amor y lo han recibido. Es la experiencia de la total gratuidad, de la profunda experiencia de que si hubiera algo en nosotros por lo cual Dios nos hubiera elegido, el día que eso no esté, ya nos hace que, digamos, excluidos de la comunidad. En cambio, estamos no porque lo merezcamos, sino porque Él nos llamó y hemos respondido. Esta experiencia en el corazón de Pedro es la experiencia desde la cual predica a las comunidades. Cosas que los mismos ángeles desearían contemplar. Y hay una experiencia, hay una expresión bíblica cuando se anuncia el lucero de la mañana. Es porque quien todavía es de noche y ve el lucero de la mañana, ve esa estrella, pero todavía es de noche, todavía no salió el sol, todavía no amaneció. Que en esa estrella uno sabe que el sol viene, que es imparable. O sea, que el amanecer va a venir, no importa cuán larga sea la noche. O sea, ver el lucero de la mañana es el anticipo del amanecer. Cristo resucitado es el lucero de la mañana. Porque el encuentro a través de Cristo resucitado es de que Él es el anticipo
de la vida eterna. Es la vida eterna que entró en el tiempo y en la historia, que se nos metió dentro y que le hemos visto y oído. Esto es la experiencia de Pedro. Y entonces, como hemos visto el lucero de la mañana, sabemos que el sol va a salir. Es decir, sabemos que la gloria definitiva de Dios se va a derramar sobre todo el cosmos. Y obviamente sabemos que el día prometido llegará. Por eso la esperanza cristiana no es una esperanza que se base, digamos, en una especie de ánimo personal que uno se da, sino que se basa en la fe, en una certeza. La esperanza cristiana es una certeza, es Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, la vida ha vencido a la muerte, el amor ha vencido al odio, al pecado, y por lo tanto no hay nada que temer, porque la última palabra la tiene aquel que ya nos demostró que ha vencido a la muerte. Por eso el mensaje de la esperanza cristiana a veces hoy se reduce, digamos, como la política, a corto plazo, ¿no? Como que la gente necesita cosas para mañana, ¿no? O para ayer. Pero la esperanza cristiana a veces la hemos olvidado, es no perder el horizonte escatológico. ¿Qué es eso? El horizonte de la vida eterna. O sea, lo que Dios tiene preparado para nosotros, más allá de la muerte, es aquello que nos inyecta vida, fuerza y esperanza cada día de nuestra vida, cada acto de amor, cada momento celebrado, cada oración, cada encuentro con los hermanos, es un anticipo del cielo. Entonces, cada momento lleno de Dios en esta vida, ordinario y común, es la extraordinaria presencia de Dios en nuestra vida que nos adelanta lo que será más allá de la muerte. Por eso, por eso el apóstol puede hablar con tanta fuerza a comunidades que están sufriendo esclavitud, persecución, soledad, abandono, a esas comunidades desprecio, en su tiempo mucho desprecio, y sin embargo les habla con esta seguridad. ¿Por qué? Porque claramente la experiencia de la vida cristiana es la experiencia de que no nos apoyamos en nosotros mismos, sino en aquel que lo puede todo. Lo que sucede hoy es que el pensamiento mágico, que también atraviesa nuestra fe, y a veces un poco infantil, hace que las personas crean que todo depende de cuán fuerte grito o cuán fuerte digo las cosas o con cuánta convicción, pero es que no depende de una cuestión de mi psiquis o de mi subjetividad, depende de Dios. Lo que me da paz, fuerza, esperanza, tranquilidad, seguridad, es saber, como dice el apóstol Pablo, saber en quién he puesto mi confianza. O sea, yo sé en quién me apoyo, yo sé quién es mi fuerza. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, nada ni nadie nos podrá separar de este amor, ni la muerte ni la vida. Esa experiencia no es la de un recién convertido, es la de alguien que ha gastado su vida por el Evangelio y no le ha ido bien. Y sin embargo, porque no le ha ido bien a Pablo, en todas sus comunidades ha tenido muchos problemas y ha tenido persecución y cárcel. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, uno mira la historia de los apóstoles y es que no eran los tipos más exitosos del mundo en su tiempo. Más bien todo lo contrario. A veces romantizamos un poco la iglesia primitiva. En realidad, era un montón de gente que tenían un contexto muy hostil y una gran pobreza, pero estaban llenos de Dios. Y eso, como dice decía el Papa Benedicto, ¿no? La estrategia evangelizadora de ese tiempo eran de tú a tú, eran personas que de solo verlas y escucharlas hablar, uno quería vivir eso que estaban contando. A veces la gente se preocupa, ¿cuál es la mejor estrategia para comunicar la fe? Vivirla a tope, pero no fanáticamente, porque eso tampoco es la fe, sino algo que te llena la vida, que te desborda. Y por eso el apóstol Pedro, perdón, en esta carta, cuando se refiere a la voluntad de Dios, se refiere a que muchas veces, porque puede ser malinterpretada esta carta, parece que los invita como a aguantar los sufrimientos del mundo y ser perseguidos, pero no es porque busque el sufrimiento ni porque le parezca buenísimo que vayan a sufrir, sino porque en ese sufrimiento Dios les seguirá regalando más cosas. Y acá hay que tener mucho cuidado. En la teología católica, Dios no manda sufrimientos. Dios no manda pruebas para andar torturando a sus hijos.
En realidad Dios permite el mal y de Él, con su gracia, puede hacer cosas maravillosas. Pero no lo manda para hacer cosas maravillosas, porque si no, estaríamos en manos de un tipo muy peligroso, ¿no? O sea, en realidad Dios no manda el mal, no lo crea. El mal es la ausencia de su presencia. Y por lo tanto nosotros podemos en el mundo dejar espacio al mal. Y Dios sufre con nosotros lo que nosotros sufrimos. Hace suyo nuestro sufrimiento. Porque cuando miramos la pasión de Cristo en la cruz, ¿o acaso el padre está mirando cómo le torturan a su hijo diciendo, bueno, está bien? No, no está nada bien. O sea, es el dolor, como narran los padres de la iglesia, es el dolor de Dios. Entonces, también la comunidad que sufre, no sufre porque Dios quiere que sufra. Eso sería un disparate. Como hay gente que dice, no, porque bueno, la voluntad de Dios es que me toque esto. No, no, mira, Dios no tiene ninguna voluntad ni ganas de que a ti te vaya mal. En todo caso, la vida a veces es muy complicada y hay otros que te hacen daño y hay situaciones en las cuales uno mismo se hace daño y hay situaciones que uno no elige y nadie elige y que nos traen sufrimiento. Y como dice el apóstol Pablo, para los que aman a Dios todo coopera para su bien. Es decir, una cosa es que Dios permita el mal y de él haga cosas maravillosas. Y esto es de lo que el apóstol Pedro va a referir después, que no lo voy a leer ahora, porque si no terminamos a las mañana de mañana terminamos. Pero la carta es breve, pero es muy interesante porque invita a la comunidad a aceptar el sufrimiento, pero no como querido por Dios, sino como una oportunidad para afianzarse en esa esperanza, para abrazarse a esa esperanza, para no tener miedo, para saber que hemos sido llamados a algo grande que los propios ángeles desean contemplar. Y entonces, esa palabra viva y eterna de Dios es la que transforma la vida cristiana. Y por esta misma razón, en una sociedad como la contemporánea, donde vivimos muchas veces las personas encerradas en lo que sienten, en su subjetividad, esto es lo que yo siento, es lo que yo vivo, lo que a mí me parece. Creo que el problema de nuestra cultura es que es una sociedad muy narcisista, el mundo de la selfie, donde la gente solo se ve a sí misma y no hay más nada. Hoy el cristianismo es una voz profética que viene a decir, sal de ese encierro, ¿no? Es decir, mira que tu esperanza no está en ti, no depende de ti, como me dicen los libros de autoayuda, que todo depende de ti y de tu pensamiento positivo. No, depende de que tú abras el corazón a alguien que no eres tú y que es capaz de dártelo todo y darte toda la fuerza y toda la vida sobrenatural ahora y más allá de la muerte. Y eso no depende de algo que me doy a mí mismo, sino algo que recibo gratuitamente. De hecho, una de las claves de la felicidad cristiana es ser agradecidos. La vida cristiana es Eucaristía, es agradecer. Por lo tanto, la gente agradecida, aún en medio del sufrimiento, es gente feliz. Fíjense ustedes que el apóstol los llama felices. Hay que leer una carta estando pasándolo mal y que te digan que son los más felices y los más dichosos. Es decir, o está loco Pedro, o aquí hay algo raro. ¿Y qué es esto raro? Es que la vida cristiana es esencialmente estar cimentado en Cristo. Y quisiera, antes de terminar, de leerles la conclusión de la carta, que me parece maravillosa, en esta misma línea, la exhortación final, retomar a un neurólogo, psiquiatra y filósofo judío como fue Víctor Frankl, el libro El hombre en busca de sentido, que es de los más conocidos de él, tiene otros muy lindos, pero ese es el más conocido, su experiencia en campos de concentración nazis, y él, una de las cosas que reconoce es que, como psiquiatra, como neurólogo, que las personas cuando buscan la felicidad obsesivamente, como pasa hoy, y él lo dice en los años 50, la gente nunca es feliz. Pero cuando la gente tiene una razón por la que vivir, aunque sufra terriblemente, puede ser una persona feliz, porque se siente que tiene una vida plena, lograda. Esta es la vida que yo quiero tener, es la persona que yo quiero ser, quien soy, porque soy amado, porque elegiría esta vida otra vez incluso. Es decir, cuando hay un sentido de la vida, que solo dice Víctor Frank, lo da un sentido de misión y un gran amor. Vaya si la experiencia cristiana, a la luz de este pensador judío, nos podría revelar que la fuente del sentido de la vida en el cristianismo es clara. Somos profundamente amados, siempre amados, incondicionalmente, y una persona amada no puede no ser feliz, no puede no tener un sentido de la vida.
Entonces, no está obsesionada por estar siempre feliz, que a veces eso no es felicidad, es estar siempre bien, bienestar en la sociedad de consumo, sino que sabe que tiene un gozo interior que no lo destruye ninguna experiencia hostil que nos ponga la vida adelante. Hay un gozo interior que no lo destruye nada, que es como esta esperanza, incorruptible, imperecedero. ¿Mm? Es indestructible, pero ese gozo es producto de esa relación con aquel que ha vencido a la muerte y que llena nuestra existencia. Por eso, a veces nosotros no podemos imponerle a otros el sentido de la vida, pero sí podemos anunciarles por qué nosotros, aún en medio de dificultades y sufrimientos, nos puede brillar el rostro. Dice, pero estos tipos que están drogados, no, que están locos tampoco. Es que estamos llenos de alguien, no de algo. No de optimismo y espíritu positivo, sino de esperanza, de una fe que confía en aquel que ha vencido la muerte. Y esa es la vida cristiana hace 2000 años y hoy. Una pequeña comunidad sufriente, perseguida, que es capaz de gritarle al mundo, aquí, aquí, en donde estamos nosotros, en medio de nosotros, habita el cielo, que ya ha empezado en nosotros y continuará más allá de la muerte. Por eso quisiera ahora leer solamente el final de la carta, donde dice el apóstol, exhortación final. Así pues, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. O sea, casi que nos manda a ubicarnos, ¿no? O sea, que podamos reconocer nuestro lugar de pequeñez, porque eso también nos da mucha paz. Hoy todo el mundo quiere salvar el universo. Reconocer a Dios es reconocer nuestra pequeñez y su grandeza, para que los exalte en su momento. Confíenle todas sus preocupaciones, ya que Él se preocupa de ustedes. Vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esta imagen es muy potente. Viene el diablo como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Vieron que en general cuando hay un depredador que acecha a otro animal, nunca lo ataca cuando está en manada en general, sino cuando está solo? ¿Mm? Y ahí los padres de la iglesia tienen textos muy bonitos donde hablan del demonio que está queriendo atacar justamente al que se aísla, al que se separa, al que quiere hacer la suya, al que quiere hacer su propio camino. Pero cuando uno está en la comunidad, uno es mucho más, digamos, intocable. Entonces ahí anda siempre buscando a quien devorar, es decir, a quien se aparta de la comunidad. Es una imagen muy fuerte y eso es muy bonita del valor de la vida comunitaria, de no estar solos. En el camino de la fe no quedando solos. De hecho, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, cuando refiere a cómo el demonio ataca, dice, habla de varios pasos. El primero es, te asusta con tu propio pecado. Te lo refrega en el rostro, ¿no? Porque primero te sedujo, después te lo ensarta delante de tu cara y uno dice, bueno, ya no tengo salida. Te convence de que no tienes perdón y no tienes salida. Y al final hace que no hables con nadie, que te encierres solo, que te quedes solo con tu pecado y que te centrifugue ahí con todo eso y no sales más. Por eso dice San Ignacio que la forma de vencerlo es decir, no te creo al padre de la mentira, ¿no? No caigo en sus redes, no le creo. No es verdad. Lo que es verdad es que Cristo me ama así como soy, así como estoy, y me rescata. Y eso me libera. Pero para esto es importante la comunidad, no quedarse solo. ¿Mm? Y allí termina. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Sepan que sus hermanos en otros lugares están sufriendo igual que ustedes. No están solos. En cada Eucaristía está toda la iglesia celebrando. No importa que estemos en el lugar más recóndito del planeta. No estamos solos. Cuando rezamos, reza toda la iglesia con nosotros. Esto es muy bonito. Uno lo experimenta en una jornada de la juventud, o como uno lo ha experimentado hace años, o en un encuentro masivo. Pero en el interior de la oración, esto es una verdad fundamental de la experiencia de la iglesia. No estamos solos en nuestra esperanza. Y así cierro este momento y este encuentro de meditar la palabra brevemente, porque yo les invito a que después puedan releer la carta y meditarla y poder dejar que decante en nuestro corazón lo que el Señor nos quiera decir. Y así termina el apóstol. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un corto sufrimiento, los restablecerá, los fortalecerá,
los robustecerá y los consolidará. Suyo es el poder por siempre. Amén. ¡Qué maravilla! Nos quedamos como con sabor a poco, porque hay mucho más por profundizar, por recibir. Miguel, gracias. Miguel, un par de palabritas Sí, sobre la importancia de la vida comunitaria para fortalecer y vivir la esperanza, hermano, como lo insinuaste. Un par de palabritas más, por favor. sí, claro, yo feliz puedo hablar 2 horas más. Yo traté de ser cuidado con el tiempo, pero si me preguntas aprovecho a compartir. La verdad que sí, es una de las cosas más bonitas en la vida de la iglesia, justamente en este texto del que habla Pedro de enfrentar al enemigo. em, la vida comunitaria, fíjate Pacho, que hasta incluso en el Evangelio, cuando Tomás quiere ver a Jesús, porque él se quedó sin verlo, tiene que esperar a la semana siguiente, tiene que esperar a la próxima Eucaristía, porque es el primer día de la semana que el Señor se va a aparecer. Es decir, no se va a aparecer cuando tú quieras y donde tú quieras, sino que si tú quieres encontrar al Señor, estar con Él, tienes que estar donde está la comunidad. Y es muy fuerte ese mensaje para Tomás, que lo hemos tenido como el incrédulo, porque en realidad muchas veces queremos como, bueno, que Jesús de verdad se manifieste, me regale, me proteja. Bueno, el Señor no es que no lo va a hacer, pero Él eligió hacerlo de esta manera. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, hagan esto en memoria mía. Es decir, Lucas nos lo dice en el Evangelio en los discípulos de Maús. ¿Cuándo descubren al Señor? En la fracción del pan y en la escucha de la palabra. O sea, los tipos estaban deprimidos. ¿Cuándo descubren al Señor? Esa es una catequesis eucarística. No es que lo vas a descubrir solo y aislado, pero además, ¿qué pasa si sos un monje solo y aislado o estás perdido como le pasó a Bantuán en un calabozo? Si tú te sentís iglesia, hermano, y sabes que no estás solo y que toda la iglesia ora por ti, tú nunca te sentirás solo. Entonces, este es el sentido hasta de la liturgia de las horas, que hay gente que dice, "Bueno, ¿para qué a mí no me llena mucho rezar repitiendo salmos? Claro, pero el tema es que tú le prestas tu boca a la iglesia para que la iglesia cante en ti. Es una cosa maravillosa. Yo creo que eh, en tiempos tan individualistas, en tiempos de autoayuda, de selfie, de piensa en ti, de fitness, de estar todo el tiempo pendiente del espejo, la iglesia hoy tiene un poder profético para rescatar, y te digo, para rescatar a muchísima gente de la ansiedad y la depresión. Hay estudios más que suficientes para demostrar que la pandemia mundial de ansiedad y depresión que tiene muchísima gente es producto de vivir ensimismados, como encapsulados. Y esa es la mejor definición del infierno, no tenerse más que a uno mismo. Es decir, estar solo conmigo mismo. El mundo del masajeo del ego, de la autoayuda. Nada de autoayuda, sino de sostenerse unos a otros como hermanos, ¿no? Somos lo más lindo. Y creo, Pacho, que hoy, si bien esto en otros tiempos lo tenía en otros ámbitos en el mundo, no solo la iglesia, hoy la iglesia tiene un lugar profético para que la gente pueda salir de ese infierno de estar ensimismados, encapsulados, ansiosos y deprimidos por no haber encontrado a un otro que les ame. Porque no dejarse amar, porque en el fondo les da miedo, porque estamos todos encerrados. Entonces, vaya si nuestras comunidades hoy tienen, digamos, algo muy grande que ofrecer. Es que, Miguel, yo creo que es urgente que la gente sea consciente de esto a lo que nos han ido llevando de, de meternos en la soledad, de alejarnos, eh, y sobre todo de esta falacia de pensar que estamos muy conectados, interconectados, que estamos presentes todos con todo el mundo, pero que realmente lo que ha hecho es cada vez más encerrarnos, y por eso creo que es necesario como esta palabra, Migue, en torno a la idea de, eh, bueno,
¿Cuál es el valor de la comunidad? Es que una cosa que me ha pasado en este tiempo es, a donde he ido la gente me dice, es que después de la pandemia esto disminuyó muchísimo. Después de la pandemia la gente no volvió, después de la pandemia aquí habían 17 grupos y ahora quedan 8. ¿Qué hacer, Miguel, para fortalecer este tema del otro, de la necesidad del otro, del caminar con el otro, del hacer vida comunitaria con el otro, así sean pequeñas comunidades, en pequeños grupos, pero es que sin eso, ¿qué vamos a tener? No, sí, es que, mira, yo siempre, tú me conoces este texto, yo siempre lo cito, de una conferencia radial de Ratzinger en el año 69 en Alemania, cuando le preguntan por la iglesia del futuro y él decía, la iglesia del año 2000, lo decía en 1968, se volverá pobre y pequeña. Ya muchos de sus edificios construidos en coyunturas más favorables quedarán vacíos. Dice, y cuando los hombres, y a mí me tiemblo cada vez que leo ese texto, dice, llegará el día, y habla del año 2000, llegará el día en que los hombres estarán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente organizado y planificado. Indeciblemente solitarios en un mundo plenamente organizado y planificado. Dice, y allí, cuando hayan borrado a Dios de sus vidas y hayan olvidado a la comunidad de la iglesia, que allí será más pobre y más pequeña, dice, encontrarán en la pequeñita comunidad de creyentes la única patria que les dará vida y esperanza más allá de la muerte. Entonces yo creo que no es un tema, como dice él, de números, sino de asumir que si nosotros cuidamos lo que tenemos, este desierto de soledad que el mundo vive, cuando vean a la pequeña comunidad de la iglesia, digan, Pacho, ¿y vos por qué estás tan contento? ¿Qué estás tomando? ¿Qué nuevo suplemento estás tomando? ¿No? ¿O qué técnica de mindfulness te enseñaron? Y uno le diga, no, es que a mí me salva mi comunidad. Porque yo en mi comunidad apago el celular, en mi comunidad miro a los ojos, en mi comunidad me siento hermano, me siento amado, en mi comunidad puedo abrir mi corazón, somos familia, en un mundo donde ya no hay familia. Entonces, claramente, no hay otra cosa más que vivirlo e invitar para que creo que, claro, tenemos nostalgia de otras épocas de mucho número, pero creo que la iglesia va a atravesar este desierto ofreciendo al mundo lo que ella es, una comunidad de vida y esperanza más allá de la muerte. Y entonces creo que sí, los que estamos con más protagonismo pastoral y que tenemos muchos compromisos, tenemos que generar vida comunitaria, porque a veces uno también puede descansarse, ¿no? Entonces, eh, y a veces hoy en día uno en la agenda prioriza muchas cosas, pero a mí me ha pasado que me llaman comunidades de matrimonios diciendo, nos reunimos cada 15 días, pero a veces cuesta que todos vengan porque bueno, y entonces allí está la motivación. ¿Y dónde está la motivación? Y lo que pasa es que, ¿cuál es la calidad de esa comunidad? ¿Cuál es el tema? ¿De qué hablamos? ¿Nos reunimos en torno a la palabra para que el Señor nos alimente con Él mismo? ¿O venimos a contar anécdotas y preparamos un tema? Eso nos dura casi como mirar redes sociales. Entonces, también cuando la vida comunitaria es superficial, no llena, llena mucho más TikTok. Entonces, a fin de cuentas es como lo mismo. Ahora, cuando la vida comunitaria es estar con el Señor, abrir el corazón, tocar las fibras íntimas de la vida, y yo empiezo a recomendar cosas muy prácticas, en el propio hogar, empezar por casa. Si hacemos de nuestra pequeña familia comunidad de verdad, ¿cuánto tiempo nosotros, cuando llegamos a casa, apagamos el teléfono y compartimos en la mesa un tiempo de compartir la vida y cómo estamos? Eso hoy en muchos hogares se está perdiendo. Entonces, ¿qué le vas a pedir a la comunidad de la iglesia si en el hogar no sabe hacer esto? ¿Qué tiempo oramos juntos con los niños? Aunque sea, mira, ni te digo todos los días, una vez por semana. Leer un evangelio juntos, compartirlo. Eh, tener un espacio donde podamos hablar en una reunión familiar o en un cumpleaños sin la televisión prendida y sin los teléfonos. Ya eso hoy es crear comunidad en el hogar. Y esto, acá me pongo muy filosofía, pero Aristóteles enseñaba que las virtudes vienen por hábitos. Entonces, si uno no tiene hábito saludable de vida común, de compartir, va a ir a la comunidad y cuando a un hermano hable va a sacar el celular y va a mirar otra cosa. O sea, entonces, el tema es que si queremos una vida virtuosa, debemos de construir hábitos virtuosos. Y a veces se empieza por pequeños, como con la comida. O sea, uno no puede pegar un cambio radical a veces. Pero yo diría que empecemos con pequeñas cosas que nos conecten con nosotros.
Y ya ahí vamos a tomarle el gustito. Qué lindo es compartir. Y, y hay gente que dice, me olvidé del teléfono y la verdad que me siento mucho más libre. Pero en realidad hay que, yo creo que si uno pone expectativas muy altas, es como la gente que mira videitos en Instagram de todos los consejos para la vida feliz y no puede cumplir ninguno, porque en realidad está mirando el teléfono. Entonces, si quieres cumplir eso, deja el teléfono, o sea, ¿no? Entonces duerme más, come mejor, está más con tu pareja, con tus hijos. Entonces, yo creo que pequeñas cosas, pequeños cambios, y que eso no lo soltemos, y esto lo trasladamos a la comunidad, al movimiento, a la parroquia, y conversar de esto como estamos conversando tú y yo, con todos estos queridos hermanos. O sea, conversemos de estas cosas. Bueno, Miguel querido, pues no te quiero quitar más tiempo, sé que es tarde en Montevideo. Gracias, gracias por el tiempo de preparación, de agendarte para estar con nosotros en esta octava temporada, por ser un hermano de la casa, del alma siempre, por tantos proyectos juntos. Así que gracias, Miguel, de corazón por estar con nosotros, por el bien que nos has hecho al acercarnos al texto de la carta de Pedro, que tal vez la gente no tiene el hábito de acercarse a él y no tiene las claves o las herramientas, y tú nos has ayudado muchísimo el día de hoy. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Gracias a ti, a todos. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Muy bien, y bueno, pues ahora vamos a tener nuestro hermoso cierre sin duda con esta voz maravillosa, pero sobre todo con este ser humano fantástico. Está con nosotros allá en Georgia, en Atlanta, la amada Katie Márquez. Amados hermanos, qué alegría acompañarles esta noche para cantar unos momentitos a Jesús, internalizar todo esto que nos acaba de compartir Miguel. Fue una charla excelente, me encantaron los varios puntos. Una de las cosas que más tocó mi corazón es que, bueno, debemos de batallar con el individualismo que se nos mete en los ojos por todas partes actualmente, que debemos de siempre tener en cuenta que dependemos de Dios, que la calidad de nuestra vida comunitaria debe de estar también en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada momento, qué clases de amistades tenemos, con quiénes nos juntamos. Todas esas cosas son herramientas que podemos usar en nuestro día a día. Pero bueno, vamos a cantar a Dios. En este momento vamos a cantar nuestro canto Consolados. Nos dice el Señor en las bienaventuranzas, en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y estas noches de teología y espiritualidad tienen el lema de la esperanza, que debemos de siempre tener viva esa esperanza. Estamos en el año de la esperanza también. Así que esa canción, sé que muchos de nosotros quizás en estos precisos momentos no estamos en llanto, que digamos, pero sí nuestra alma siempre busca de Dios, siempre necesita de Dios, y en algún momento de nuestra vida quizás hemos tenido esa canción interna de pedir a Dios que nos consuele el corazón. Yo sé que vivimos diferentes etapas, quizás hoy, quizás mañana, quizás en un área de tu vida tú sí le das ese llamado, ese clamor al Señor, que nos dé su consuelo, que nos ayude, que nos levante, que nos sane. Creo que es algo de todos los días, pero unos días más que otros, ¿no? Así que vamos a cantar al Señor, aprovechar a que renueve nuestras esperanzas y que nos ayude en los tiempos de debilidad, de flaqueza espiritual, especialmente. Vamos a cantar nuestro canto Consolados. Déjenme saber en los comentarios si nos escuchan y ayúdanos a compartir esta prédica que ha hecho Miguel. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque
consolados, porque ellos serán consolados. Pase lo que pase, yo no temeré, y yo seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda me vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía nunca olvides, alma mía nunca olvides, que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad, que es tu refugio y tu tranquilidad, y que si lloras, consuelo te dará. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, yo no temeré, y yo seguiré confiando en ti. Y aunque pase por un valle de tinieblas, caminaré firme en tu verdad. Y si tu palabra dice que tu ayuda me vendrá, estoy en paz, sé que así será. Aunque vengan días tristes, alma mía nunca olvides, alma mía nunca olvides, que tu Dios no te abandonará, que nada se compara a su fidelidad, que es tu refugio y tu tranquilidad. Que si hoy lloras, consuelo te dará. Espera en él. Gracias, mi Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Que ellos serán consolados. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Queremos aprovechar este momento de oración, de canto, esta clausura de esta hermosísima charla, para poner nuestras vidas en tus manos, Señor. El salmo de hoy dice: alaba alma mía al Señor. En una parte dice: dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra, el Dios que creó todo. Yo sé que tú sabes de esto, estamos repasando estas cosas, pero qué bueno le hace al alma escuchar la palabra de Dios que nos confirma que Él está con nosotros, que si tenemos tiempos de desesperación, de desesperanza, Él viene a nuestro auxilio. Qué bonito escuchar este salmo precisamente hoy, que nos habla de renovar nuestras esperanzas, poner nuestra fe completa en Dios, el mismo Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos. Es el mismo Dios que está contigo, que te creó a ti, que te ama y que nunca nos deja solos. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo le quiero dar las gracias a mi queridísimo amigo de tantos años, más de 20 años, no sé si él se acuerda, Pacho Bermeo. Muchísimas gracias, Pacho, por esta linda invitación, y muchísimas gracias al estimado Miguel por darnos esta charla desde Uruguay. Bendito sea Dios. Dios les bendiga, hermanos, y no olviden de compartir esta transmisión para que muchos más hermanos se sientan amados por Dios. Dios les bendiga.
de compartir esa transmisión para que muchos más hermanos se sientan amados por Dios. Dios los bendiga. De compartir. Gracias, Kay. Gracias Gracias. por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias por sacar tiempo. Sé que tus niños pequeñitos están ahí en casa. Esta es hora de dormir. Gracias por haber estado aquí y acompañarnos en esta noche con esta oración cantada maravillosa que nos has acompañado. Gracias de corazón. Seguramente nos vamos a ver pronto. Así que un abrazo grande en casa, Kay querida. Y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces, en tus proyectos. Igualmente, querido Pacho, Dios te bendiga. Saludos a Pau. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Pues bien, queridos hermanos, amigos, una noche maravillosa donde Miguel nos ha estado acompañando con la palabra, con la reflexión, con la formación y donde tenemos la dicha de tener a Katie Márquez con nosotros en la oración a través de la música. Una alegría, una bendición enorme. Mañana tendremos nuestra tercera jornada de estas noches de teología y espiritualidad que está llegando a tantos lugares. Gracias a todos por estar cerca, por acompañarnos. Será una noche maravillosa también, seguramente la de mañana. Y los invito primero a que le demos gracias a los aliados que con su oferta enorme desde el corazón de retransmitir, de compartir, de apoyar, nos han estado acompañando desde hace tanto tiempo. Al Ministerio de Formación Kairos, allá en Perú, al canal Jesús TV en Guatemala, a la revista Rayo de Luz en la República Dominicana, a la Renovación Carismática Católica de Honduras. Por supuesto, la compañía, el aval y el respaldo académico de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios de Colombia. A todos ustedes, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por su compañía. Y bueno, un abrazo especial a nuestro productor que trabaja horas extras para que esta noche y estas noches y esta temporada desde hace tanto tiempo llegue con esta calidad, con este nivel de audio, de sonido, de luz, de diseño, de video a todos ustedes. A nuestro querido Federico Romanut, allá en Argentina, en el norte, en el Chaco, gracias. A todos, nos vemos mañana y que el Señor los bendiga.